Sí, profe. Bueno, vamos a repasar un poquito lo que vimos, o lo que leí de práctico. Aquel que no hizo, tiene que entregar, tiene hasta hoy para entregar. Y habíamos hablado, o en el práctico se preguntaba sobre el software libre. ¿Pudiste ver el video y veo que sí, respondiste las preguntas del cuestionario, así que más o menos idea ahora tenemos de lo que es software libre, ¿no? Que en la clase pasada estábamos medio que decíamos que software libre era lo mismo que gratuito. ¿Quién es el propulsor del software libre? El señor que miramos el video de Richard Stallman, ¿no? Ah, sí, Richard. Está un poco crazy Richard, pero algo de lo que dice por ahí tiene razón. Y bueno, ¿qué es el software libre? Es una filosofía más que nada, una forma de entender el software, de tener valores, expresa valores, ¿sí? Se basa en libertades, en 4 libertades: la de usar, de aprender, adaptar, de distribuir, de publicar y mejorar, ¿sí? El código de fuente obviamente es abierto, todo lo que es software libre siempre tiene código de fuente abierto, y la idea es de poder crear distribuciones, compartirlas, y que sea un aporte a la comunidad o a la humanidad, digamos, más que nada, ¿sí? Tiene estándares abiertos y también ocupa licencias abiertas, bastante, que después ustedes las vieron en el práctico y lo vamos a ver acá más adelante, ¿sí? Tiene una comunidad de desarrolladores y de usuarios, ¿sí? Que entre todos colaboran y se dan soporte. Entonces, más que nada, una filosofía y también una forma de trabajo o de contribución, ¿sí? Respeta esa libertad de los usuarios y la comunidad, ¿sí? Y esas libertades eran 4 que habíamos hablado, que era la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar, ¿sí? El software. También preguntaba si software libre era sinónimo de gratuito y qué aprendimos de eso, que es sinónimo de gratuito o no. No. No, el software libre no es sinónimo de software gratuito. De hecho, hay un montón de trabajo que vamos a realizar, ¿sí? Con software libre, modificar software libre, para poder nosotros generar nuestro negocio. Obviamente que el código que entregamos siempre es el código abierto y respetamos las libertades de los usuarios, pero la mayoría de las herramientas con las que trabajamos para el desarrollo generalmente son de tipo de software libre, ¿sí? Si bien la descargamos y demás, pero nosotros cuando trabajamos y desarrollamos un sistema, lo comercializamos, le cobramos al cliente por realizarle su sistema. Lo que sí le entregamos y respetamos son sus libertades, digamos. El gratuito es algo que no tiene costo, en cambio el libre es algo que puede tener un costo, pero puede ser modificado por uno mismo. Yo puedo pagar por algo y puedo modificarlo después. Eso es el software libre. Tengo la libertad de poder mejorarlo y de redistribuir eso, y quizás también puedo cobrar también por hacer esa redistribución un costo, ¿sí? Es una cuestión de libertad, no de precio. Cuando hablamos de libre, hablamos de libertad, ¿sí? No de que sea gratuito, ¿sí? Libre como una expresión, ¿sí? No como una barra libre que podemos abrir lo que queremos gratis o lo que sea, ¿sí? Preguntaba sobre las libertades que teníamos que cumplirnos para que se considere software libre, y se enumeran del 0 al 3, obviamente como es bastante informático, ocupamos el 0 porque es la forma en que nosotros trabajamos y nos movemos también con lo que es listas, vectores y demás en lo que es la informática. La posición 0 existe, digamos. Entonces, la libertad 0 es usar el programa para los que quieran, sin restricciones, ¿sí? Lo que se quiera, analizar el programa, ¿sí? Y utilizar esos conocimientos obtenidos, compartir el programa con quien se quiera, con mis amigos, ¿sí? Y mejorar y modificar el programa y publicar los cambios en el caso de que yo realice una mejora. Esas son las 4 libertades. Y hablaba Stallman por ahí en que si yo tenía un software privativo por ahí y un software licenciado, y un amigo me pedía ayuda, decía, o una copia de eso porque la necesitaba para poder realizar un trabajo o lo que sea, él se encontraba en un gran dilema. Era en violar la ley o
en ayudar a su amigo. Y irónicamente, porque es bastante ácido este hombre, dice, las soluciones no tener amigos, decía, y se reía. Eso es una frase bastante compleja respecto a lo que es el software privativo y lo que él opina respecto de lo que es las 4 libertades, ¿sí? Y eso se basa en la parte de compartir. Después tenemos tipos de licencia, la GPL de GNU, ¿sí? Una licencia creada obviamente por la Free Software Foundation, que es donde está más que nada con su equipo, ¿sí? Está orientada obviamente a proteger la libre distribución, ¿sí? O las 4 libertades del software libre, ¿sí? Está cubierto obviamente completamente por la licencia de software libre, y aproximadamente el 60% del software licenciado como software libre emplea una licencia de estas, de tipo GPL, ¿sí? Ese es el iconito de lo que es GPL. Después un derivado de las GPLs, las de estilo BSD, ¿sí? Bakery Software Distribution, perdón, y una licencia de software libre bastante permisiva. ¿Por qué? Porque tiene cierta característica que la hacen un poquito híbrida, por así decirlo, ya que me permite el uso, ¿sí? La licencia me permite el uso del código de fuente en software no libre. Yo puedo ocupar ese código de fuente y aplicarlo en un software que no sea libre, que sea licenciado. Es bastante, es bastante especial este tipo de licencia, ¿sí? Después teníamos la licencia de MLP y derivadas, que son las que usan Mozilla Firefox, ¿sí? Que son más que nada para el navegador y sus productos derivados, ¿sí? Que cumplen con postulado de open source, de código abierto. Mozilla Firefox es un navegador de código abierto, podemos ver el código, modificarlo, ¿sí? Y de software libre, cumple con las libertades. Sin embargo, deja abierta esta también un posible camino de la reaplicación que sea no libre, que sea comercial, si el usuario sí lo deseara, si yo puedo ocuparlo en un software no libre, puedo hacerlo de tipo comercial y restringir el código, digamos, ¿sí? Sin restringir el código, perdón. ¿Sí? Bien. Las copyleft, ¿sí? Este grupo es un derechos de autor, donde que los autores deciden, en cierta forma, ¿sí? O consideran, ¿sí? Que no quieren, ¿sí? Digamos, poseer los derechos de autor como el copyright, ¿sí? Prefieren que esto se distribuya, se modifique y demás, ¿sí? Para el bien uso del software, ¿sí? Mantiene el nombre del autor, pero no restringe las libertades, en cierta forma. Después, el copyright, ¿sí? Protege, más que nada se usa en lo que es libros, obras de arte y demás, la expresión, ¿sí? En su contenido. Esto se desarrolló para compensar a los autores de libros o de arte, ¿sí? Las obras se pueden utilizar, obviamente, las ideas, los conocimientos, los métodos, pero se prohíbe reproducirlas sin el permiso del autor, ¿sí? Total o parcialmente o con modificaciones, ¿sí? Necesito sí o sí el permiso del autor para poder hacer o poder expresarlas o reproducirlas, ¿sí? Esto es usado hace muchísimo tiempo, solamente con el profe ¿cómo es? Derecho, lo habrán dado, estarán hablando de esto, si ya no lo dieron, ¿sí? Y modernamente esta licencia copyright, que era para el tipo de libros o de arte o de ese tipo de autores, se trasladó a lo que son los programas de ordenador, computadora, o sistema que hagamos, ¿sí? El símbolo es ese. Creative Commons, ¿sí? Obviamente que el mundo virtual ha avanzado un montón, entonces los contenidos multimedia carecían de un tipo de licencia, contenidos que podíamos compartir en diferentes lugares en Internet. Entonces, esta licencia lo que permite es fomentar la asistencia y conservación de la accesibilidad de recursos intelectuales cedidos por la comunidad
¿sí? De diversas maneras. ¿Sí? Está basada en la idea de que algunas personas pueden no querer ejercer sobre sus obras todos sus derechos de propiedad intelectual, que es como el copyright, y que les permite la ley, y que pueden, eso que puede impedir la distribución, ¿sí? De sus contenidos, multimedia, texto, lo que sea en la web. Entonces se usa la licencia Creative Commons para eso. Sí, hay gente que quiere que sus contenidos, ¿sí? Sean distribuidos, compartidos, mejorados en la web o en el ciberespacio, como quieran llamarlo ustedes, y en la vida misma, digamos. Entonces, esa licencia se utiliza. Con Creative Commons puedo compartir cualquier obra de manera libre y segura, si tienen esa licencia, ¿sí? Si yo veo que el autor puso la licencia Creative Commons, lo puede hacer, ¿sí? Se pueden otorgar o restringir derechos también, ¿sí? No compite con los derechos de autor porque lo que busca es complementarlo, o sea, puedo trabajar con las dos, y esta depende de cómo lo enfoque. Es más legal el enfoque igual que tiene. Después hablamos del código abierto, software open source, ¿sí? O el código abierto, y esto era igual que software libre, ¿o no? El silencio de los inocentes acá. Sí, profe, creo que no. No, no es lo mismo. El código abierto, llamado open source, ¿sí? Tiene una gran diferencia, que se basa más en el código como tal, en la siempre de compartir el código, que el código sea abierto, pero eso no significa que cumpla con las 4 libertades del software libre. Software libre es más filosófico, como una forma, ¿sí? De trabajo, una forma, una visión de, ¿cómo es?, de comunidad de la vida misma, que el código abierto, ¿sí? Los usuarios pueden usar, modificar, ¿sí? Sin ninguna restricción, pero la condición es que el código se mejore y se comparta. Habla solamente del código, no de las libertades, y ahí está el tema, ¿sí? ¿El software libre es igual a código abierto? No, ¿sí? Todo software libre es de código abierto, pero no todo software de código abierto es libre, ¿sí? El código abierto permite a las empresas y a los desarrolladores poner ciertas restricciones de uso y licencias. Acá, la restricción de uso y licencias que acabas de poner en el código abierto, con el fin de proteger la integridad del código más que nada. Protege al código, no al usuario, ¿sí? Acá tenemos un cuadro comparativo, ¿sí? Del software libre con el open source. Cuenta con 4 libertades. Acceso al código. El open source no tiene libertades, tiene acceso al código de fuente. Usar el programa con cualquier propósito de la libertad 0, ¿sí? Puedo distribuir y desarrollar con un enfoque práctico, ¿sí? Y acá, estudiar cómo funciona el programa, adaptarlo, cumple con las libertades y evitar los monopolios de software de propietario, que ya sabemos que son los software que son propios de una empresa o de una corporación, ¿sí? Entonces, no ocultar información, busca más que nada la excelencia del software, ¿sí? Al compartir un método, ¿sí? Software es Linux, ¿sí? Exactamente. Pero busca más que nada desde el punto de vista del desarrollador. Esto busca, ¿sí? Más que nada una comunidad, las libertades de los usuarios para modificar, ¿sí? El software, compartirlo, ¿sí? Ejecutarlo. Hace énfasis en compartir, y el código abierto hace énfasis en beneficios técnicos. Aguantamos un cachito. Hay gente afuera que están ladrando a 2 manos los perros. No es lo mismo, ¿sí? Y ahí le preguntaba qué diferencia había entre software de propietario y varios tipos de software, o como se mencionaban, que suelen usarse como sinónimos, pero dependiendo de qué contexto yo utilizo la palabra software de propietario, software privativo, software no libre, dependiendo de qué contexto yo me esté manejando, ¿sí? El software de propietario es aquel que el usuario tiene limitadas sus posibilidades de usarlo, modificarlo, distribuirlo, y a menudo se dice que tiene un costo. Yo le hago un software y le vendo a una persona. Esa persona la puede usar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No puedo modificarlo o no puedo redistribuirlo, es mío. Yo soy propietario, pero yo no puedo trabajar con eso porque es un software de propietario, ¿sí? Software privativo es aquel que no es libre, ¿sí?
que no respeta las libertades de usuario ni a su comunidad, ¿sí? Un programa privativo, coloca al desarrollador o propietario en una posición de poder para los usuarios, ya conocen nombres de diferentes tipos de software privativo, ¿sí? El software no libre es aquel que obviamente no cumple las libertades, pero se habla más que nada cuando estamos hablando de comparativas o desde el punto de vista del software que estamos adquiriendo, ¿sí? Es la que más, o si es privativo o no libre, es prácticamente lo mismo, ¿sí? Son sinónimos, por eso le quería poner para que ustedes se fijen si eran parecidos o no los conceptos. Fíjense que es llamado software no libre, y el software no libre es aquel que no cumple las libertades. Son sinónimos, que se fijen más o menos qué era la diferencia y si existía alguna. Y software privado, ¿sí? Es aquel que se comercializa, que es diferente de privativo, pero tiene algo de privativo, ¿sí? Bajo licencia, y se reserva todos los derechos de copia, no cumple una sola libertad, digamos, distribución o modificación del programa. El usuario no es dueño del software, sino que la empresa es dueña del software, que provee el software, pero sí lo puede utilizar, ¿sí? Sigue el sistema trabajando bajo sus dominios, digamos, nosotros no sabemos qué pasa dentro de Windows cuando estamos utilizándolo, no sabemos qué información están mandando, que desde nuestras computadoras hay un montón de cosas que nosotros no sabemos cuando utilizamos un sistema operativo como Windows, por ejemplo, y es un software privado, obviamente, que lo podemos utilizar, ¿sí? Software de código cerrado, también, esto hablamos desde el punto de vista desde el punto de vista del software open source, ¿sí? Lo que estaba antes, lo estábamos hablando, era más que nada sobre, desde el punto de vista del software libre y no libre, y el open source, o de código cerrado, es esta parte, ¿sí? Que sale como el antónimo del código abierto, ¿sí? Por lo tanto, no podemos ver lo que está dentro del código, ¿sí? No tenemos acceso al código, y tampoco tenemos derecho sobre el mismo, ¿sí? No cumple también ninguna libertad si hablamos desde el punto de vista del software libre, ¿sí? Y más que nada es eso, no podemos tener acceso al código de fuente. También son muchos ejemplos de software de código cerrado, software privativo, software no libre, y software libre también, porque lo ocupan prácticamente en la mayoría de sus trabajos cuando trabajan con Apache, por ejemplo, para trabajar con servidores, también trabajan con muchos IDEs, que son libres a la hora de poder trabajarlos y modificarlos, trabajan con navegadores también como Firefox. El Chrome tiene una licencia semi-privativa, vamos a decirlo así, semi, no es, o no es, pero se utiliza también. Y bueno, eso es todo por hoy, y cualquier consulta que tengas, Lucas, me la puedes hacer respecto al trabajo práctico. ¿Aló? ¿Anda por ahí mi alumno o no? Sí, está. Bien, eso es un resumen, una reseña de lo que ustedes tuvieron que investigar. Más que nada quería dejarle en claro esto, que el software libre no es igual, no es sinónimo que el software de código abierto, se basa en diferentes criterios, ambos dos, y el software libre no significa software gratuito. A veces la palabra libertad lo consideramos como gratuito, y gratuito no, es algo que no tiene costo, ¿sí? De hecho, algo puede ser gratuito y puede ser de código cerrado, por ejemplo, o no permite la distribución o la mejora, entonces no cumple con las libertades de usuario. Por ejemplo, puedo bajar algo, pero no me estamos dejando modificarlo, compartirlo y demás. Tiene cierta licencia que me está privando de eso, y es gratis, por ejemplo, ¿sí? El libre es aquel que trabaja con esas 4 libertades de usuarios. Las libertades otra vez, ¿sí? De usar, analizar, compartir y mejorar. Si se cumplen esas libertades en un tipo de software, sí es libre, ¿sí? Después tenemos ciertas licencias que se pueden utilizar a la hora de trabajar con software libre, y también hablamos un poquito de la licencia de copyright, ¿sí? Y Creative Commons, que son una de las más, esta es una de las más nuevitas, por así decirlo. Y bien, hasta acá hoy la clase, y bueno, les pido a los compañeros que por favor suban los prácticos que no han subido, como que no están dando mucha bolilla en la materia, y después se me andan quejando cuando no promocionan, o cuando no
cuando no aprueban no quedan libres por faltas. Es una pavada, en cierta forma, lo que tienen que hacer hasta ahora, y estaría bueno que la saquen o la aprueben con una buena nota y les ayuda también a incrementar su promedio general. Si no hay consultas, Luquitas, te libero. Profe, ¿esta materia se promociona? Sí, ¿Sí? Ah, bueno. sí, con 7 más. Y para eso los puntajes. Pues los puntajes, por eso le puse que era importante las entregas en términos, que se presenten los trabajos en el formato que se solicitaba, que estén en clase, porque todo eso, por medio de, en este momento de nuestra modalidad virtual, se tiene en cuenta para que trabajar después con una promoción. Si no, van a tener que ir a rendir un final sobre todos estos temas. Buenísimo. Interesante, ¿no? Las prácticas 1 y 2 se promocionan. Buenísimo. Bueno, acá dejamos compartir pantalla. Y cualquier consulta, estoy a disposición.